Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a-sailing and everything seemed all right. When all of a sudden, Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking. And I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. I called on Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, don't you care? Don't you care? Please save. Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys. Just call on Jesus. Say, Master, I know you care. I know that you love me. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, llegando hoy un poquito tarde al programa. Y venía un poco acelerada, pero tenía que hacer algo antes de venir para acá y no llegué a tiempo. Pero ahora sí quisiera que aprovechemos el tiempo, hermanos, y que veamos un estudio, un mini estudio como estos mini estudios que hemos estado haciendo esta semana, que pienso que son para despertar. Estos son pequeños estudios para despertar, para estar atento, para discernir, para aprender a detectar los movimientos, las enseñanzas, los métodos, ciertas palabras, frases, que nos dan una indicación en las iglesias que esas iglesias se desviaron o se están desviando. ¿De qué? De la cruz del Señor Jesucristo. Siempre digo, si el predicador no está predicando la cruz, no está predicando el Evangelio. Y cuando digo predicar la cruz, no estoy hablando de mencionar así de pasada el sacrificio de Cristo. No estoy hablando de mencionar de pasada, no, sino que estoy hablando que ese es el fundamento completo de esa iglesia local, de ese pastor, de ese creyente, que se explica, que se predica la cruz, como Pablo lo hacía, la palabra de la cruz. ¿Qué es lo que él predicaba? Él predicaba la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección. Y si no está basado en esto, por más que hablemos sobre la vida matrimonial, sobre la prosperidad, un montón de cosas, podemos nosotros hablar de muchísimas doctrinas y muchas enseñanzas, muchas disciplinas cristianas, pero tienen que tener ese fundamento. Y si ese no es el fundamento, entonces no hay fundamento. El fundamento es arena. Se disuelve todo será disipado. Hay un vocabulario tan molesto. Es bíblico, es bíblico, ¿no? Pero es utilizado de una manera errónea. Porque, ¿qué es lo que sucede? El enemigo muchas veces utiliza vocabulario bíblico, pero para enseñar una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, en el día de hoy, para que ya quede hoy, ¿de qué vamos a tratar? Vamos a tratar sobre la teología del dominio o del reino ahora, ¿sí? Y yo creo que esto lo teníamos en la revista de La Fuente, lo he hablado en algún momento, pero me parece que nunca quedó registrado en la radio, nunca quedó grabado. Entonces vamos a aprovechar en este día para esto. Veamos lo que dijo el Señor Jesús en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, más claro que eso no encuentro. De esta manera en la cual el Señor Jesucristo lo dice, porque estos están hablando del reino ahora, del reino aquí, y el Señor dice, no es ahora ni es aquí. ¿Habrá un reino literal? Me refiero al reino aquí abajo, en la tierra. Sí, habrá un reino. Pero este reino será cuando Cristo venga por segunda vez. Primero el arrebatamiento. Los 7 años de la gran tribulación, cuando sea que comiencen. La culminación, la batalla de Armagedón. La segunda venida del Señor Jesucristo con sus santos. Juicio a las naciones. Establecimiento del reino milenial. No estamos ahora
en esa dispensación. No entienden las dispensaciones. Y si o las ignoran, no las entienden o no quieren entender. Estamos ahora en la dispensación de la gracia. La dispensación última de todas es la dispensación del reino. Todavía no empezó. Escuchaba el otro día a un pastor brasilero diciendo, un excelente predicador y maestro, pero está totalmente errado. Dice, nosotros ya estamos en el reino, ya empezó el reino. Y eso me sorprendió, nunca lo había oído decir eso. Ya empezó el reino, ya estamos en el reino. ¿Cómo que ya estamos en el reino? ¿Dónde está el rey? Jesús es el que viene a reinar. Entonces, la palabra del Señor, cuando dice en 2 de Corintios 6, 17 y 18, que dice, al final dice, salid de en medio de ellos. Y la iglesia del Señor Jesucristo, más le vale que salga de en medio de estos que están predicando el reino. Que nosotros vayamos y le prediquemos la cruz, no hay ningún problema. Pero que ellos quieran venir a meter esto en nuestras iglesias, no puede ser permitido. Hay un vocabulario que caracteriza este movimiento, que tiene muchísimos años, la teología del dominio. Conquista, gobierno, autoridad, dominio, manifestación, establecimiento, visión de reino, mentalidad de reino, cultura de reino. El reino es aquí y ahora. Estas son algunas de las palabras y las frases que se oyen habitualmente dentro de las iglesias con el movimiento apostólico y profético. Y estas promueven la teología del dominio, al mando de los apóstoles y profetas modernos. Un poco en relación a lo que había estado hablando también esta semana, creo que fue el día martes, el segundo programa. ¿Es bíblico esto? ¿Qué hay detrás de esta corriente doctrinal que han adoptado tantas iglesias? Pero muchas son, muchas. Hay mucho misticismo, gnosticismo y teosofía. Algunas cosas que vamos a ir viendo, si no es hoy, en otro momento. Magia blanca, escuche por favor. La magia blanca es lo que está sucediendo en estas iglesias. Se están metiendo en magia blanca, en el esoterismo, en la teosofía, en prácticas y enseñanzas que fueron comenzadas por iluminados de Satanás, no iluminados por el Señor, sino que le dicen iluminados o profetas o como le quieran llamar, de Satanás, ministros de Satanás, a principios de los años 1800 o finales de los años 1800 también. Como por ejemplo Elena Blavatsky, con el movimiento teosófico. Es diabólico. Todos sean uno, todo una religión mundial básicamente. En este último tiempo se levantó con mucha fuerza esta doctrina llamada la teología del dominio, del dominionismo o reino ahora. Hay cantidades de creyentes que han adoptado este vocabulario, oran de esta forma. Las oraciones son de esta manera. No es conversar con el Señor, no es comunión con Cristo, no es eso. Es una oración que no se le puede ni llamar oración más. No hay oración bíblica, todo es decreta y confiesa y sella, marca. ¿De dónde salió esto? Y lo sello, y lo marco, y lo establezco. Y siguen orando de esta forma, siguen teniendo este vocabulario, la visión del reino. Dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es cierto. La sana doctrina, ¿cuál es la sana doctrina? Es la palabra de la cruz. No la soportan, escuchan y hasta dicen amén algunos, pero automáticamente la desechan y vuelven otra vez a la visión del reino.
o a lo que sea. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Tienen comezón de oír. Las personas es decir, las personas quieren oír algo y eso que quieren oír no es la cruz de Cristo. Ellos mismos levantan, dice, se amontonarán. Estamos hablando de una gran cantidad de maestros. Estamos hablando de muchas personas levantadas por los mismos oyentes, diciendo, nosotros queremos oír a alguien que nos predique sobre el reino. Queremos a alguien que nos predique sobre la prosperidad. Queremos a alguien que nos predique sobre la esperanza, que nos predique sobre la motivación personal, etcétera, etcétera. Entonces ellos amontonan maestros, los mantienen financieramente, los mantienen para que sigan teniendo sus programas en la televisión, en las iglesias, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es Jesucristo y este crucificado. Apartan la verdad de la cruz de Cristo para volverse a fábulas, cuentos, solamente cuentos, ciencia ficción. Y esto es lo que la iglesia está recibiendo hoy. La iglesia hoy es una fábula. ¿Qué es lo que predican detrás del púlpito? Fábulas. No estará el poder ni la unción del Espíritu Santo. Yo no digo que esto sea en todos los lugares. Por supuesto que no. El Señor siempre tiene reservados aquellos, ¿no? Pero de todas maneras vemos que más y más iglesias están como volviendo a esto. Que van cambiando el vocabulario y de repente, ahora empezaron a hablar de todas estas cosas. Entonces, en muchas de las predicaciones, los apóstoles y profetas modernos instan que las personas crean que el reino es aquí y ahora. Pero, ¿a qué reino se están refiriendo? ¿Se referirán al reino espiritual que hoy existe en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo? Se refiere a la justificación, a la santidad, a la vida con Dios, a la gracia, al conocimiento del Señor Jesucristo, a la paz, al gozo. ¿Se referirán a estas cosas? ¿Qué reino es? ¿Un reino terrenal, llevado a cabo por la iglesia e instaurado por estos apóstoles y profetas a la cabeza? La teología del dominio es una creencia que se desarrolló dentro del movimiento carismático, y los autores de la teología del dominio creen que Dios perdió el control del mundo por Satanás cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, esta creencia dice que Dios ha estado tratando de restablecer el control sobre el mundo mediante la búsqueda de un grupo especial de creyentes, creyentes élite, conocidos también como pueblo de pacto. No sé si habrán oído mucho estas frases en las iglesias. Pueblo de pacto, que gracias a la sepultura y resurrección de Cristo se ha devuelto a la tierra lo que antes era de la caída de Adán y Eva en el pecado. Es decir, Dios le vuelve a entregar a esta gente, pueblo de pacto, ¿no?, un poder. Y que a través de este pueblo de pacto, siguiendo a los apóstoles y profetas de los últimos días, por medio de la guerra espiritual y la superación personal de cada cristiano en su campo individual, bueno, todo esto se va a convertir en una utopía nuevamente, ¿no?, lo que fue antes de la caída. ¿Saben qué? Aquí hay mucho mezclado la evolución, es decir, el hombre va a mejorarse a sí mismo. El transhumanismo. Dice, ¿y eso qué es? Bueno, el transhumanismo, transhumanism, búsquelo en el internet, es algo diabólico. Es el próximo paso a la evolución. Todos los ámbitos sociales y de la vida
incluyendo las enfermedades y los problemas financieros. Ellos dicen que todo esto por medio de la guerra espiritual, ¿verdad? Ellos pueden disipar, ellos pueden hacer, desaparecer este tipo de situaciones. También cosas tales como la educación, la ciencia, el gobierno, las leyes, etc., estarán bajo la autoridad de Dios. ¿Será así un día? Sí, un día sí. Segunda venida de Cristo. La creencia es que, dado que los creyentes son habitados por el mismo Espíritu Santo que mora en Jesús, tenemos toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tenemos el poder para crear y hablar a las cosas que no son como si fueran, es decir, creen ellos que tenemos poder creativo, que con una visualizamos las cosas y entonces las podemos traer a su manifestación real. Y nada de esto enseña la palabra. No, Pablo nunca enseñó esto. Pedro nunca lo habló. Que ellos creen que nosotros podemos traer la era del reino o los cielos a la tierra. Y que somos nosotros los que tenemos que hacer esto antes de que Jesús venga por segunda vez. El pueblo de Israel tiene mucho que ver con esta teología del reino, falsa teología del reino, claro, en la que ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que evangelizar a todo Israel, tenemos que nosotros pagarle los pasajes para que donde sea que se encuentren judíos, llevarlos a Israel, porque entonces, como dice la profecía, que el Señor va a juntar a su pueblo, somos nosotros la iglesia los que tenemos que juntarlos y los tenemos que ubicar todos allá para que entonces Jesús venga y bueno, nada de eso dice que nosotros tenemos que hacer. Nuestra sola función aquí es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Amén. Dar testimonio de Él. Pero entendamos que nosotros tenemos que ser fieles en eso. La palabra de el Señor es el que va a juntar a su pueblo. El Señor, Él es el que va a restaurar esa nación. Él es el que va a hacer todas estas cosas. Él es el que va a venir. Él va a instaurar el reino. Él va a juntar a su pueblo desde las 4 esquinas de la tierra. Por eso están todos estos movimientos de cristianos mesiánicos y que ayer mismo tuve una llamada para que venga alguien a predicar aquí para poder ayudar a los judíos a volver a la tierra, allí a la nación de Israel. Nosotros no necesitamos involucrarnos en eso. Ay, pero es para que se vaya cumpliendo la profecía. No. Nosotros no necesitamos ayudar al Señor a que se cumpla ninguna profecía. Tenemos que ser fieles solamente en el servicio al Señor y en la predicación y presentación del verdadero Evangelio de Cristo. La misma nación de Israel financia, ayuda a cualquier judío en cualquier lugar del mundo que quiera volver a la Tierra Santa. Por eso todos estos movimientos en las iglesias que hacen para supuestamente recaudar fondos para llevar una familia $500, para llevar una persona $200. Es todo un engaño, hermanos, un engaño. De esta manera, así como por ejemplo el predicador Bill Hamon, fíjese lo que dice. Los apóstoles y profetas de los últimos días que están vivos en el día de hoy tomarán la iglesia a través de la transición de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de la dispensación de la iglesia mortal a la iglesia inmortal. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad que no está? Bueno, pero Bill Hamon lo dice. Y las iglesias están siguiendo estas cosas. Estas son doctrinas de demonios. No hay nada en la Biblia que diga esto, que la iglesia tiene que, que son, ni siquiera son usted y yo, sino a estos apóstoles y profetas particulares, van a hacer ellos la transición de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Tomando el concepto bíblico del reino de Dios,
Los líderes de la teología del dominio se han ido a extremos no bíblicos y esta enseñanza errónea ha generado todo un movimiento de enseñanzas no bíblicas y heréticas que se metieron con gran fuerza y la verdad es que no encuentras nada bíblico ahí ya más. La premisa básica del movimiento de la teología del dominio es que el reino de Dios está en vigor ahora. Entendamos el término reino de Dios. Primeramente, el reino fue profetizado en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel predijo que Dios establecería un reino que nunca sería destruido y que nunca cedería su soberanía a ningún otro pueblo. Daniel 2:44. También Daniel, él previó la venida de Cristo y su reino universal y eterno. Daniel 7:13 y 14. Jeremías 23, 5 y 6. En segundo lugar, el reino es descrito como estando cerca y presente en la persona del rey. Primero Juan el Bautista, después Jesús y luego los discípulos anunciaron que el reino estaba cerca. Dice, pero Juan el Bautista, el Señor dice, ellos predicaron, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Estaba hablando la salvación por medio del Mesías. El rey había venido a presentarse a sí mismo ante la nación de Israel. Jesús dijo, si yo echo fuera a los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿De qué habla? Estaba hablando acerca de lo que él haría en la cruz. No estaba hablando de trabajar el reino, de prosperidad, no estaba hablando de eso. En otra ocasión dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros. Estaba presente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rey había llegado a la escena. Reino de Dios y reino de los cielos son sinónimos. En el libro de Mateo se utiliza reino de los cielos como un eufemismo, ya que la carta está dirigida principalmente a los judíos, y estos se utilizan de forma intercambiable en el Nuevo Testamento. A veces dicen reino de Dios, reino de los cielos. En tercer lugar, el reino es descrito como estando en una forma provisional. Después de ser rechazado por la nación de Israel, Jesús me refiero, ellos lo rechazaron. Rechazaron a su rey, rechazaron al Mesías, rechazaron al Cristo, rechazaron al Redentor, rechazaron a su pastor. El rey volvió al cielo. El reino existe hoy, pero no es literal. No necesitamos traerlo nosotros por medio de guerra espiritual o confesión positiva o visualizaciones o danzas proféticas o lo que sea. El reino existe hoy en los corazones de aquellos que reconocen su condición de pecador y la necesidad de un Salvador, y de que un día Él volverá, aleluya, a establecer un reino sin fin. Y que reconocemos que Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está en este momento escondido, pero que un día volverá. Y esa fase provisional del reino queda descrita en las parábolas de Mateo 13. La cuarta fase del reino es su manifestación. Esta es el reino literal, milenial de Cristo sobre la tierra. Todavía no se manifestó, pero se manifestará. Hoy tenemos algo espiritual. Tendremos también lo literal. Jesús en persona. ¿Amén? Y este es el reino literal de Cristo. Tuvo su prefiguración, es decir, tuvo un vislumbre de su reinado, digamos, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor fue visto en la gloria de su reino venidero. Por ejemplo, el rey Salomón, en todo su esplendor, en toda esa riqueza, en toda su sabiduría,
es un tipo del reinado futuro de Cristo. Jesús se refirió a este reino cuando dijo: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. ¿Estamos ahora sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos? ¿Están ahora mismo estos apóstoles sentados con Abraham? ¿Verdad que no? Esto será en la dispensación del reino que todavía no empezó. Esto es mencionado en Apocalipsis 20. La quinta y final forma será el reino eterno. Está descrito en 2 de Pedro 1:11 como el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde los defensores del movimiento se equivocan, yerran, llevando a extremos el concepto de reino de Dios, es que ellos creen y enseñan que todas las promesas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y las descripciones de los versículos referidos a la manifestación del reino terrenal de Dios, es decir, profecías futuras, reino milenial de Cristo, se aplican directamente a los cristianos hoy. Y es allí donde llegan fuera de la base bíblica cuando tratan de apropiarse y aplicar todas las promesas y los versículos que pertenecen a aquel tiempo distante, de esa época, y las quieren traer al tiempo de hoy, a un tiempo, a una época actual dominada aún por el pecado. Amén. Entonces, algo que lleva a herejías es una mala interpretación de las dispensaciones. El querer tomar bendiciones o reglas de vida de dispensaciones del pasado o dispensaciones futuras y querer forzarlas al tiempo presente no corresponde. Hay aplicaciones primarias y hay aplicaciones secundarias de los textos. Pero tenemos que nosotros tener un entendimiento para cuándo es que aplica tal o cual palabra. A pesar que podamos tener una aplicación secundaria y personal, pero con una comprensión que ese versículo, que ese pasaje está hablando de un tiempo que aún no llegó. En el tiempo del reino, por ejemplo, Daniel habla que los niños podrán jugar con animales feroces, con un león, con una serpiente. Trate hoy, si hoy están en el reino, pongan a sus hijos, a sus bebés, a jugar con una serpiente, a jugar con un león, con un animal feroz, a ver si están o no están en el reino. Una promesa del reino será que no habrán animales predadores. Y sin embargo, hoy sí hay animales predadores todavía. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La ignorancia es muy grande, hermanos. Y millones de creyentes en el mundo están siendo engañados y manipulados. Y dice, ay, pobrecitos, son engañados. No, ellos quieren ser engañados. Recuerde, amontonarán a maestros según sus propias concupiscencias. Vamos a una pausa y volvemos con algo que dice alguien conocido como Guillermo Maldonado. Descansa en ti Señor, en ti Señor, en ti está mi salvación. En ti Señor, eres mi roca y refugio, nada me moverá. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder.
el mal es vencido. Eres mi luz y mi salvación, mi alma confía en ti. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder, tuyo es el poder. Flechas volarán, miles caerán, firme estaré, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Flechas volarán, miles caerán, firme estaré, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Flechas volarán, miles caerán, firme estaré, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Fortaleza por siempre, tú eres fiel, tú no eres el defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre, tú eres fiel, tuyo es el poder. Gloria a Dios. Estamos de vuelta en Libre al Fin. Veamos en relación a este tema de hoy, la falsa doctrina del reino ahora. ¿Cómo me indigna? ¿Cómo me indigna? Porque cuando empiezan, bueno, sí, porque hay que tener la visión del reino. O tal cosa es la visión del reino. Cuando tú les preguntas a ellos, ¿y cuál es la visión del reino? No saben qué decir. No entienden qué decir. ¿Por qué? Porque se han convertido en loros que solamente repiten lo mismo que están diciendo todos los demás. Guillermo Maldonado dice: estamos llamados a seguir edificando hasta que lleguemos a expandir el reino de Dios y ejercer dominio y señorío sobre nuestros territorios y sobre toda la tierra. Muy bien. ¿Dónde está a un pasaje como este en las Escrituras? ¿En qué momento Pablo le dijo a Timoteo en las cartas que le mandó, diciéndole: mi verdadero hijo Timoteo, recuerda que estamos llamados a seguir edificando hasta que lleguemos a expandir el reino de Dios y ejercer dominio? ¿Cuándo le dijo Pedro a Juan o Juan a alguien sobre esto? No está allí. No está allí. Esta teología del reino no fue predicada de esta forma, en esta visión, con ese entendimiento, por ninguno de los apóstoles de la iglesia primitiva. Los maestros dominionistas tratan de aplicar los versículos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento para los cristianos hoy en una manera que no se puede hacer a través de la sana exégesis de los pasajes. Y al igual que la mayoría de los maestros falsos, selectivamente citan de las Escrituras y toman versículos fuera de su contexto para hacer la aplicación que no es compatible en el texto. Por lo tanto, en esa visión del mundo que ellos enseñan, se trastorna el concepto de lo que es la salvación, de lo que es el Evangelio, la santificación. La gente entra, sale,
pega 4 gritos diciendo yo soy prosperado, el reino ahora y quién sabe qué, dominio, control, conquista, establecimiento, expansión, en fin, y ahí quedó todo. ¿Qué pasó con la predicación del arrepentimiento, la santificación por la fe, la sangre del Cordero? Estas cosas no están en vista dentro de estos dominionistas, ya que estos traerían consigo, según creen, la curación total y completa de todas las enfermedades y problemas. Ellos piensan que ellos van a sanar la tierra, son ellos los que van a sanar la tierra. Y asimismo el derecho de reclamar y vivir en abundancia y prosperidad material. Uno de los mayores exponentes del movimiento y de esta doctrina, digamos que le dio como mucho así levantamiento, es alguien llamado Myles Munroe. Y este es a la vez el mentor de Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Cash Luna y otros apóstoles y profetas modernos. Myles Munroe, él hace unos pocos años, yendo a una conferencia junto con la esposa y otras personas más, creo que en total 7 en una avioneta, yendo hacia, creo que era, no me acuerdo si era Barbados, no me acuerdo dónde. En fin, en una avioneta, el avión tuvo un accidente, se estrelló, murió Myles Munroe, el promotor de El Reino Ahora. Él, la esposa y todos los de su grupo murieron todos en un accidente de avión. Bueno, Jesús nunca predicó acerca, escuche lo que dijo Myles Munroe, ¿ok? Bueno, estoy hablando del mentor de todos estos otros que promueven esto y debajo de esto otros más y debajo de esos otros miles de cientos de miles más. Dijo así. A ver, ¿usted qué dirá? Jesús nunca predicó acerca de nacer de nuevo. Escuche, repito, Myles Munroe dijo esto. Jesús nunca predicó acerca de nacer de nuevo. Él solo mencionó acerca de nacer de nuevo una vez y nunca lo predicó a la multitud porque ese no fue su mensaje. Solo mencionó el nacer de nuevo a un hombre viejo, a un solo hombre, a las 2 de la mañana, porque nacer de nuevo no era el Evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Jesús nunca predicó fe, nunca predicó liberación. Este tipo de herejías son las que están siguiendo cientos de miles de creyentes. Y hay cientos de miles de creyentes en estas iglesias del reino. Y dice, ay, pero yo no sé quién es Myles Munroe. Bueno, no importa. Usted sí debería saber y reconocer qué es lo que le están predicando en su iglesia, que tiene este tipo de fundamento y estos son los maestros que están siguiendo estos otros pastores. Esto debería hacer temblar a cualquier verdadero hijo de Dios. Un conocido pastor llamado Rick Warren, el promotor de los 40 días de propósito, ahora está sacando una campaña acerca de, no me acuerdo qué propósito ahora, pero está ahí en las redes sociales, Rick Warren, sí, diciendo que el problema que tiene la iglesia es que está tratando de compartir su fe. Y no tiene que compartir su fe. Los cristianos no deben compartir su fe. Tienen que compartir esperanza. Que lo que la gente necesita es esperanza. ¿Qué quiere decir con eso? Cualquiera diría, bueno, está bien. ¿Qué quiere decir con compartir esperanza y fe no? Es decir, no compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, el perdón de pecados. No, eso no. Esperanza. ¿Saben qué significa eso? Buenas obras. Está hablando de decirle a las personas, mira, todo va a estar bien, déjame orar por ti, te doy un abrazo, te regalo una botella de agua. Esperanza, dicen. Mire usted. Y ahora hay una conferencia grande en California con todo ese asunto, a la cual
Van a viajar, gastar dinero, pagar para ir cantidades y cantidades de gentes. Como decía, esto debería hacer temblar a cualquier verdadero hijo de Dios. Y voy a ser directo, si no naces de nuevo, no eres cristiano, y por lo tanto tu destino es el infierno. ¿Habrá nacido Myles Munroe de nuevo? Porque conforme a sus palabras deja mucho que desear. La doctrina de la regeneración, nacer de nuevo, es un pilar del cristianismo. La creencia de la teología del dominio sobre el Evangelio no es principalmente acerca del evangelismo, discipulados bíblicos, sino acerca del despertar de los cristianos a una necesidad de recuperar el dominio sobre la tierra y establecer el reino de Dios. O sea, no hay necesidad de nacer de nuevo. Escuche, esto es lo que está diciendo. Nuevo nacimiento, no hace falta. Regeneración, no. El Señor nunca habló de eso, según Él dice, y dicen estos. Lo que tienes que hacer es despertar tú o tener un entendimiento, un conocimiento acerca de que Dios te puso para recuperar dominio sobre la tierra y establecer el reino de Dios. Y pasa a ser el propósito no nacer de nuevo, no la santificación, no control y dominio sobre el pecado, sino dominio sobre la tierra. Si el nacer de nuevo no es importante, entonces Jesús fue a la cruz innecesariamente, ya que según este hombre esa no era ninguna prioridad para Jesús. De ese modo, quizás Jesús hubiera podido ahorrarse ese sufrimiento. Quizás no escuchó bien al Padre cuando le instaba de dar su vida por todos. Quizás si después de todo Pedro le decía bien en cuanto a no ir a la cruz, ¿le debió haber hecho caso a Pedro? Esto no es lo que enseñan las Escrituras. Las creencias de la teología del dominio se basan en Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, muy bien, eso es lo que el Señor le dijo antes de la caída. Pero así es como lo entiende Myles Munroe, el maestro de tantos estos otros predicadores del reino. Él lo entiende así. Abra su propio banco, abra su propia compañía de seguros, abra su propia estación de radio y de TV, abra su propio negocio, domine toda la ciudad. Esta es la vida del reino. Esto no es acerca de religión, es acerca del regreso de una cultura, la cultura del reino, gracias que el reino ha llegado a la Florida, a Colombia, a Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que entiende Myles Munroe de este pasaje en Génesis 1:28. ¿Usted ve eso ahí? No, sojuzgad, señoread, multiplicad. Y él entiende, tomen control de todo y dominio de todo. Bueno, no hay nada malo en la radio, en la televisión, en el sentido de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. El problema es que la teología del dominio promueve otro evangelio. Por eso tenemos todas estas denominaciones, iglesias, pastores que quieren, abrir iglesia en todas las esquinas. ¿Sabe que esa idea, abrir iglesia en todas las esquinas, no estoy hablando iglesia en un lugar donde no hay evangelio, donde no conocen a Cristo, no. Estoy hablando en todas las esquinas. Y esto es promover la falsa doctrina del reino ahora. Es la teología del reino. Entran por las ciudades haciendo campaña, van caminando, van en bicicleta, van con antorchas. Se creen que son el pueblo de Israel rodeando los muros de Jericó. Hay que tomar las ciudades, hay que tomar los pueblos. ¿Dónde está eso? Pablo entraba a las ciudades a predicar a Jesucristo y este crucificado, pero nunca mencionó de dominio, de conquista, ni de ninguna de estas cosas.
a no ser que fuera una victoria y una conquista espiritual sobre los poderes de las tinieblas en relación al pecado en nuestras vidas, la carne, que no tome dominio de nosotros. Lo único que no tiene que tomar dominio de nosotros es la carne, el pecado, solo por el poder de la cruz de Cristo. Y nosotros tenemos autoridad, pero la autoridad que tenemos es sobre espíritus de demonios. Y no es para, tomar control de ángeles caídos y espíritus de demonios y hacer guerra espiritual para poder establecer el reino. No, nada de eso. Solamente como Cristo lo dijo simplemente, en mi nombre echarán fuera demonios. Punto. Como decía, el problema es que la teología del dominio promueve otro evangelio y este es un evangelio social y de justicia social, de buenas obras, de obras comunitarias, en vez de evangelización bíblica a los perdidos. Este versículo es tomado por los dominionistas como un mandato divino para reclamar el dominio sobre la tierra, física, política y espiritualmente. Sin embargo, esta interpretación está dando un gran paso fuera del texto, el cual solo dice tener dominio sobre las criaturas de la tierra, al decir sojuzgad y señoread la tierra. Es probable que este versículo signifique simplemente que la humanidad en general debe multiplicarse y expandirse sobre la faz de la tierra en lugar de permanecer en un lugar y mantener y cuidar de todos los demás seres vivos. Eso es todo. No hubo entidades políticas en Génesis 1. Entre los principios más controversiales de la teología es la oposición a la separación de la Iglesia y el Estado. Otras creencias incluyen la idea de que como el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos Cristo, ellos dicen. Como somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo. En otras palabras, Él está encarnado en la Iglesia y nosotros tenemos su naturaleza divina. Básicamente, somos pequeños dioses. Esto es a lo que lleva esta herejía. Bill Hamon dijo así: la total restauración de los apóstoles y los profetas en la Iglesia traerá el orden divino, unidad, pureza y madurez al encarnado cuerpo de Cristo. Otra vez, ¿dónde está ese versículo? No hay. Esto es un invento de la imaginación de ellos. Los defensores de las enseñanzas de la teología del dominio tampoco creen en el arrebatamiento de la Iglesia ni en los juicios que abarcan la gran tribulación. No los van a oír hablar de predicar, enseñar sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Preste atención. A ver, ¿está usted en una iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que predicaron sobre el arrebatamiento de la Iglesia, que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero? No. La gran tribulación, tampoco. Ellos explican el rapto como una sensación de éxtasis o emoción cuando el Señor regrese para recibir el reino en las manos. En otras palabras, todo el mundo será arrebatado emocionalmente cuando regrese, y que los juicios de Dios han sido durante toda la historia y no nos espera nada adelante como juicios venideros. También entre las creencias no bíblicas es la idea de que todas las profecías sobre el futuro de Israel, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento en realidad, se aplican a la Iglesia. La teología del dominio ve la segunda venida de Jesús en dos etapas. Primero, a través de la carne de los creyentes. En particular, la carne de los apóstoles y de los profetas de hoy. Y luego, en persona, para hacerse cargo del reino entregado a Él por este pueblo de pacto. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Mire, me tengo que ir ya. Ya tengo que terminar por hoy. Pero este reino ahora afirma que Jesús no puede volver hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos debajo de los pies, incluyendo la muerte. ¿Dónde dice que nosotros tenemos que hacer algo de todo esto? Hay mucho más para decir, quizás termine en el próximo programa. Pero le ruego, mire, por las misericordias del Señor Jesucristo, preste mucha atención al vocabulario que usted oye en sus iglesias y a los predicadores que usted sigue. Porque la gran mayoría están de una manera u otra predicando
este mismo asunto. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se lo olvide. Eso es todo por hoy. Gracias por oír y que el Señor les bendiga.